Muy buenos días y muy feliz sábado para cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Esperando que el Señor les esté bendiciendo y acompañando, les damos la bienvenida a este nuevo culto de oración acá en la iglesia de Ñuñoa en Santiago de Chile. Saludamos a todos nuestros televidentes desde Arica, Magallanes, en el territorio chileno continental y también el chileno insular en Isla de Pascua y también en la isla Juan Fernández. Pidamos a Dios su dirección en este culto mediante una oración. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus cuidados, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedir tu presencia en este programa. También tu presencia en cada hogar, en cada lugar donde está nuestro amigo en esta mañana viendo este programa. Que tu presencia esté con ellos. Te rogamos por aquellos amigos que se encuentran delicados de salud, por aquellos amigos que quizás tienen un problema familiar o tal vez algún problema de trabajo. Sé tú con cada uno de ellos, Padre amado, que tú le des esa solución de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos y acompáñanos, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos invitarlos en esta hora a que diariamente nos unamos en oración por nuestros amigos que se encuentran enfermos. Hemos sabido de muchos hermanos y amigos que han estado muy delicados de salud y queremos que diariamente oremos por cada uno de ellos, como asimismo también por aquellos que están en búsqueda de una fuente laboral para que el Señor les proporcione el sustento del diario. Para quienes están en Santiago, queremos invitarlos a nuestros cultos habituales los días sábado a las 18:30 horas, en donde los jóvenes nos preparan cada sábado un hermoso y nuevo culto joven. Y también todos los miércoles a las 20 horas, en donde nos reunimos para orar y agradecer a Dios por todo lo que nos brinda. Muy bien, ahora los invito a cantar y alabar al Señor con estos hermosos himnos. Cantemos.
Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
La ciudad de la eterna primavera es el nombre perfecto para Medellín, Colombia. Los residentes disfrutan de un clima agradable todo el año, rodeados de montañas, calles coloridas y una vibrante cultura. A pesar de la belleza que le rodea, aquí hay muchas necesidades. La Universidad Adventista de Colombia ha encontrado la manera de suplir algunas de esas necesidades. Descubrieron que a las comunidades cercanas les faltaba atención de salud. Con la ayuda de los estudiantes, la universidad creó una clínica móvil de salud llamada Laboratorio Móvil de Innovación Social, LAMIS. Este proyecto tan maravilloso comenzó en el año 2019, ya llevamos 4 años con él, utilizando el Laboratorio de Innovación Social, que nos da la posibilidad de poder llegar a las comunidades y ofrecer nuestros servicios. Henry es uno de los muchos estudiantes que colaboran con LAMIS. Él estudia para ser paramédico y es un líder de la universidad. Quería convertirme en paramédico porque quería servir a Dios y a los que me rodean con el conocimiento que puedo obtener en la universidad para cuidar su salud. Aquí compartimos principios acerca de un estilo de vida saludable para que realmente puedan comprender y aprender cómo cuidar su propia salud por medio de las cosas sencillas que Dios nos ha dejado en la tierra. Por ejemplo, el aire, el agua, la luz del sol y una dieta saludable. El proyecto de salud LAMIS brinda recursos tales como exámenes básicos de salud, masajes e incluso un chequeo de la salud espiritual y de oración. Los voluntarios sienten pasión por este proyecto porque saben que están siguiendo el método misionero de Cristo. Creo que si Jesús viviera hoy, estaría con nosotros en este proyecto porque su propósito es brindar a otros una mejor manera de vivir y un estilo saludable. Creo que es lo que Jesús quiere para todos nosotros. Por eso dejó su mundo, por eso siempre cuida de nuestro ser espiritual, así como del físico. Este ministerio, que suple tanto las necesidades físicas como espirituales de la comunidad, es clave en la educación de la Universidad Adventista de Colombia. La vida de Jesús estuvo centrada en el servicio. Y ese servicio es el que queremos mostrar. Es uno de nuestros legados como universidad, como misión, como visión, que todos nuestros egresados siempre la actividad que hagan desde el lugar donde estén, lo hagan con amor, con entrega, con humanidad y que puedan servir a los demás desde los diferentes ámbitos. La educación por medio del servicio ha causado un gran impacto a Henry y que muchos estudiantes han visto lo valioso que es. Me ha inspirado mostrándome cuán importante puede ser mi trabajo para impactar y transformar otras vidas para liberarse de la enfermedad o el dolor, y que de esa manera sean capaces de conectarse con su Salvador. Por favor, oren por el proyecto de la clínica móvil LAMIS en Medellín para que sigan usando el método de Cristo para servir a su comunidad. Hola, mi hermano querido, qué alegría saludarte, abrazarte. Me siento feliz por tu participación cuando entras a los comentarios y registras tu pedido de oración. Estas últimas semanas viajando, he encontrado personas que me dicen: pastor, he conocido la palabra de Dios a través de su ministerio. Algunos me dicen: pastor, coloqué en los comentarios un pedido de oración y yo sé que miles de personas están orando por mí y Dios ha respondido la oración. En fin, es muy bueno saber que somos una gran familia, una familia gigantesca esparcida por todos los países hispanos del mundo, y algunos que no son países hispanos, pero hay colonias
hispanas. A veces encuentro en los viajes, en los aeropuertos, en los aviones, personas que me dicen, pastor, yo escucho su comentario siempre. Qué bueno, me siento muy feliz. Vamos a dar inicio ahora a los comentarios de un nuevo trimestre. Este trimestre estudiaremos el Evangelio de Marcos. Lección número 1 para el 6 de julio del año 2024. El título de la lección es El comienzo del Evangelio. El propósito de esta lección es presentar al autor del Evangelio de Marcos. Tú sabes que existe un solo Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero hay 4 versiones diferentes. Mateo presenta su versión, la versión de Mateo. Marcos presenta su versión, Lucas también y Juan también. 4 versiones diferentes, pero es el mismo Evangelio del Señor Jesucristo. El posible autor del Evangelio de Marcos es Marcos, llamado Juan Marcos. ¿Por qué digo posible? Porque algunos comentaristas, algunos estudiosos, creen que en realidad el verdadero autor del Evangelio de San Marcos fue Pedro, que le contó todo a Marcos, porque tú sabes que Marcos no fue discípulo del Señor Jesucristo. Marcos no estaba entre los 12. Posiblemente, muy jovencito, tal vez adolescente, estuvo entre la gran multitud que acompañaba al Señor Jesucristo por diferentes lugares. Pero no tenemos registro de que Marcos haya tenido relación personal con el Señor Jesucristo mientras él desarrollaba su ministerio en esta tierra. Entonces, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de El misionero fracasado. La primera vez que encontramos a Juan Marcos es por ocasión del libramiento de Pedro. Tú sabes que Pedro estaba preso y un ángel lo liberó una noche. Y entonces ya en la calle, por indicación del Espíritu Santo, Pedro se dirigió a una casa, a la casa de una mujer rica, en donde se reunían los cristianos, un grupo de cristianos de la ciudad de Jerusalén. Esa mujer, María, era la mamá de Juan Marcos. Ahora, ¿quién abrió la puerta cuando llegó Pedro, recién salido de la cárcel, tocó la puerta? ¿Quién abrió la puerta? Fue justamente Juan Marcos, que era un jovencito. Desde aquel día parece que entre Pedro y Juan Marcos se desarrolló una bonita amistad. Seguramente que pues Pedro llegó allí, contó cómo el ángel lo había librado milagrosamente de la cárcel, y yo imagino a Juan Marcos mirándolo así, absorto, siguiendo cada detalle de la historia. Y Juan Marcos se tornó un admirador de Pedro. Ahora, cuando Pedro escribe su epístola en 1 de Pedro capítulo 5 encontramos eso, Pedro le llama a Juan Marcos mi hijo. O sea, había una bonita relación entre ellos. Y es en esos años de amistad, en esos momentos de confraternización, de amistad, de intercambio, de ideas, de diálogos, que seguramente que Pedro contó detalles de su vida al lado del Señor Jesucristo para Juan Marcos. Y eso llevó a Juan Marcos a escribir la historia. Parece que la epístola de Marcos fue escrita desde la ciudad de Roma, cuando Juan Marcos se encontraba ahí. Y Juan Marcos, como ya dije, escribió para los romanos. Mateo escribió para los judíos. Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey. Juan Marcos presenta al Señor Jesucristo como el siervo, pero no como el siervo de los hombres, sino como el siervo de Dios, que vino a esta tierra a cumplir un ministerio en favor del ser humano. Bueno, la siguiente vez que encontramos a Juan Marcos es en Hechos capítulo 5, versículo 13. Y voy a leer el texto
para que ustedes entiendan el por qué el autor de la lección coloca a Juan Marcos aquí como el misionero fracasado. Dice el texto: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, y se refiere a Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este era el primer viaje misionero de Pablo. Y parece que Juan Marcos estaba en el grupo. Estaba yendo con ellos, pero dice el texto, en Panfilia, Juan Marcos, apartándose de ellos, de los apóstoles, volvió para Jerusalén. ¿Por qué volvió para Jerusalén? Tal vez como era el hijo de una señora de cierto dinero, acostumbrado a dormir bien, a comer bien, y en los primeros pasos de este viaje misionero de Pablo, pues Juan Marcos no tenía las comodidades que tenía en casa, y era joven, se desanimó y regresó. Pero del texto bíblico me impresiona una frase. Dice, Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Quiere decir, Juan desertó, pero antes de desertar se apartó de los compañeros. Esto traído a la vida cristiana es interesante. Nadie se aparta de la iglesia, definitivamente abandona a Jesús, abandona la fe, si primero no se aparta de los hermanos. Por eso es que siempre debe haber confraternización entre los miembros de la iglesia, confraternización espiritual en la iglesia, pero después es bueno que un hermano invite al otro a almorzar, el otro al otro, que las familias se reúnan, esos potlucks donde las familias juntan las ollas para servirse los alimentos en comunión. Eso es muy bueno, porque cuando un hermano se comienza a quedar solito por ahí, en poco tiempo abandona la fe, abandona todo. Juan Marcos abandonó a sus compañeros y regresó a Jerusalén. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio, una segunda oportunidad. ¿Sabes que la Biblia registra un conflicto entre Bernabé y Pablo por causa de Juan Marcos? Y esto ya sucedió en el segundo viaje misionero de Pablo. Leo el texto de Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 39. Dice así: después de algunos días, me impresiona esta frase, después de algunos días. ¿Por qué? Porque en esta vida todo pasa, querido, todo pasa. Si hoy, en este momento, estás viviendo un momento bonito en tu vida familiar, en tu vida espiritual, en tu vida financiera, cuidado, no te olvides de Dios, porque en esta vida todo pasa. Pero si por algún motivo has fallado, has caído, has cometido errores, estás triste, estás avergonzado, tampoco te desesperes, porque en esta vida todo pasa. Sigo leyendo el texto. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, se refiere a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Qué interesante, queridos. En el segundo viaje misionero de Pablo sucedió esto que acabamos de leer. Bernabé, que era también tío de Marcos, quería llevar a Marcos de nuevo. Pero Pablo dijo, no. La primera vez nos abandonó, se fue, regresó. Él no está preparado para la obra misionera. Pero Bernabé dijo, vamos a darle una segunda oportunidad. Es un joven, él tiene que aprender. Y hubo un conflicto entre Pablo y Bernabé, de tal manera que se separaron. Bernabé
llevando a Juan Marcos, se fue por una ruta y Pablo se fue por otro camino. Aquí hay lecciones que tenemos que aprender. En primer lugar, dos hombres de Dios, porque Pablo era un hombre de Dios, Bernabé también. Pero dos hombres de Dios muchas veces no tienen la misma idea. Y el hecho de que piensan de manera diferente no quiere decir que uno ame menos a Dios. Apenas que Dios nos ha creado con personalidades diferentes, con cabeza diferente. Y muchas veces no concordamos en un punto de vista, no estamos de acuerdo. Aquí se separaron los dos. Pero desde mi punto de vista, ahora, lógico, ya pasaron los siglos, Bernabé estaba en lo correcto. Y porque en mi vida la lección de Bernabé me ha ayudado mucho. Tú nunca pierdes por darle una segunda, una tercera oportunidad a las personas. Tú no puedes ser tan perfeccionista, tan radical, tan intransigente, que porque una persona falló, ya para ti cayó en un descrédito completo y no merece una segunda oportunidad. Bernabé le dio una oportunidad a Marcos y Marcos la aprovechó. Y más tarde, Pablo se dio cuenta de eso, porque cuando ya estaba preso Pablo en Roma, escribiendo sus cartas, una de sus últimas cartas, Pablo dijo: tráeme por favor a Marcos, que me es útil para el ministerio. Mira, tráeme a Marcos, a quien él había rechazado. Ese era Marcos. Quiere decir, Marcos es el cristiano extraordinario que escribió el Evangelio de San Marcos, con las historias que Pedro le contó, y naturalmente por inspiración divina, pero no siempre fue el cristiano extraordinario, perfecto. Cometió errores. Como dicen en el Brasil, pisó la pelota y se resbaló, pero se levantó y aprovechó la segunda oportunidad que se le dio. Y entonces encontramos ahora a Juan Marcos como el autor de este evangelio. Bueno, vamos ahora a la tercera parte, bajo el subtítulo de El Mensajero. Sabes que Marcos empieza su evangelio presentando al precursor de Jesús. Y leo Marcos 1 al 4 y 7, dice así: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Este es Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo. Él llegó para preparar el camino para el Señor Jesucristo, predicando el arrepentimiento. Un hombre de campo que llegaba a las ciudades y anunciaba la llegada del Mesías, del Evangelio encarnado. Juan es un hombre abnegado, ¿sabes? Cuando ya Jesús estaba iniciando su ministerio y sus discípulos, los discípulos de Juan, fueron y le dijeron: mire, él está llevando mucha gente con él. Juan, con esa nobleza de los hombres de Dios, dijo: conviene que él crezca y que yo disminuya. Y finalmente Juan murió de una manera casi anónima. Le cortaron la cabeza, lo decapitaron, pero él murió feliz porque había cumplido su misión, la misión de ser el precursor, el que venía antes de Jesucristo para preparar el terreno para Jesucristo. Una lección valiosa de Juan el Bautista es que él conocía su papel, su misión, el propósito de su vida en esta tierra. Él era el siervo,
el preparador del terreno del Mesías. Él no era el Mesías, él no era la estrella, él era apenas el precursor del Señor Jesucristo. Hoy día a veces nosotros vivimos tristes porque en nuestra opinión creemos que merecemos esto o merecemos aquello, que este cargo debe ser nuestro o este cargo no, o porque nos han postergado o porque no se han acordado de nosotros, pero no tenemos conciencia de para qué Dios nos trajo al mundo. No siempre para brillar en la opinión de los hombres, sino para brillar en el concepto de Dios, cumpliendo la misión que Dios nos dejó. Vamos a la cuarta parte del estudio, hablando del bautismo del Señor Jesucristo. Juan bautizaba en el bautismo de Juan, y el Señor Jesucristo fue conducido por el Espíritu al Jordán, donde estaba Juan bautizando, y Jesucristo le pidió a su precursor que lo bautizara. Mira, leo el texto, Marcos 1, 9 al 11, dice así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Interesante que Marcos dice, aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea. No, Jesús en realidad no había venido de Nazaret de Galilea. Jesús había venido del cielo, había tomado la forma del ser humano. Él venía a morir por el ser humano. Él venía a salvar al ser humano. ¿Y cómo el Señor Jesucristo necesitaba ser bautizado? Él no necesitaba ser bautizado, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Él fue bautizado porque quería darnos el ejemplo. Así como el Señor Jesucristo fue bautizado en el agua, nosotros también necesitamos ser bautizados en el agua. El bautismo para nosotros es un pacto de amor con el Señor Jesucristo. Si tú dices que has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, debes entrar al tanque del bautismo para ser bautizado. Sigo leyendo el texto. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Interesante, Jesús está siendo bautizado y ahora aparece el Espíritu en forma de paloma. Jesús y el Espíritu. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es el Padre. En el bautismo del Señor Jesucristo estuvo el Padre diciendo que el Hijo amado estaba siendo bautizado. Estuvo el Espíritu en forma de paloma y estuvo el Hijo, el Señor Jesucristo, siendo bautizado. ¿Qué sucedió después? Es interesante lo que dice Marcos 1, 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El Espíritu, el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu. De niño, el Espíritu lo guió, lo acompañó, le dio sabiduría. En la hora de su bautismo, el Espíritu lo llevó al bautismo y el Espíritu estuvo presente en forma de paloma. Terminado el bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto. Ahora es interesante que el Espíritu lo lleva al desierto para encontrarse con fieras, con el propio Satanás. Pero en medio de las dificultades, los ángeles le servían. Oh querido, cuando somos guiados por el Espíritu, no tenemos miedo de enfrentar lo que venga, aunque tengamos que ir al desierto por 40 días, aunque tengamos que enfrentar las fieras, aunque el propio diablo esté ahí a la orilla del camino queriendo derrubarte, tú no tienes miedo de nada, porque estás en el Espíritu, vives en el Espíritu, y el Espíritu en ti no conoce derrota. Terminamos el estudio de esta semana bajo el subtítulo de El Evangelio según Jesús.
Leo Marcos 1, 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Por qué Marcos dice que el Señor Jesús declaró que el tiempo se había cumplido? ¿A qué tiempo se refería? Se refería a la profecía de las 70 semanas. El tiempo estaba llegando al fin. El tiempo de Israel. El Señor Jesucristo había venido, había sido bautizado. Las profecías eran claras. Yo no te voy a explicar la profecía de las 70 semanas, pero el pueblo de Israel conocía bien las profecías y debería saber que el Señor Jesucristo había llegado. El Mesías estaba entre ellos. El Señor Jesucristo vino predicando el reino de Dios con el mismo evangelio, con el mismo mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos y creed en el evangelio. Pero creed en el evangelio, no en el evangelio de palabras, sino en el evangelio de Jesucristo. Porque como veremos en la lección de la siguiente semana, Marcos no registra muchas palabras de Jesús, registra los hechos de Jesús. Porque Jesús vino a esta tierra no solamente para presentar una teoría, sino para mostrar en su vida que el evangelio estaba entre ellos, que el reino de Dios se había acercado. Jesucristo vino a formar un reino espiritual, no solamente una estructura física, no una organización, sino un reino espiritual. Ese reino espiritual de Dios, mientras estemos en esta tierra, pues necesita de edificios, de templos, de bancos, de pianos, de escuelas, en fin, de toda la estructura. Solo que la estructura no es el reino de Dios. El reino de Dios está formado por seres humanos, pero que necesitan de la estructura mientras Cristo no vuelva. Tenemos que estar empeñados en hacer crecer el reino de Dios a las personas, a prepararlas espiritualmente para el encuentro con Jesucristo, y no apenas en hacer crecer la estructura física. Que Dios te bendiga ricamente. Este trimestre vamos a ser alimentados, nutridos espiritualmente por el Evangelio de San Marcos. Un abrazo, que Dios te acompañe siempre. ¡Feliz sábado, niños! Estamos otra vez juntos aquí. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios, para adorarlo, para reconocerlo como ¿quién? Como nuestro Dios, como nuestro Creador, como nuestro sustentador. Por supuesto, somos felices siendo hijos de Dios. Y Dios se comunica a través de
muchas formas con nosotros. Hemos estado repasando las distintas formas como Dios se comunica con nosotros. ¿Y saben ustedes que Él también usa a las personas para comunicarse con nosotros? Veamos qué dice Amós 3:7. Nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios utiliza personas también para que sepamos lo que Él quiere. Por supuesto. A ver, si nos comenzamos a acordar, ¿de qué profetas se acuerdan ustedes? Bueno, la Biblia nos menciona a Enoc como uno de los primeros profetas, ¿no es cierto? Que él decía lo que había que hacer. Porque profeta, ¿qué significa? Profeta, dice, es hablar en nombre de. Entonces, los profetas hablaban en nombre de ¿quién? En nombre de Dios, porque Dios les decía, transmiten esto, ¿no es cierto? Informa esto. Nosotros también hemos estudiado en la Biblia de un jovencito, de un niñito, desde chiquitito comenzó a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se llamaba él? Samuel. Pero la Biblia nos habla de muchos otros profetas. A ver, ¿qué otro profeta más se recuerdan ustedes? Bueno, uno que también estuvo muy cerca de él, que cuando él estaba muchas horas al lado de la presencia de Dios y llegaba al pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Tenían que cubrirse, ¿no es cierto? Él tenía que cubrirse porque dice que su resplandor era muy impresionante. Moisés también es considerado un profeta de Dios. Y existen también Daniel, y existen otros profetas aquí en la Biblia, ¿no es cierto?, que también fueron importantes. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, ¿no es cierto?, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, y sabemos, Malaquías, ¿no es cierto?, sabemos que ellos fueron profetas que dejaron escrita en la palabra de Dios lo que Dios quiere de nosotros. Niños, creo que tenemos que comenzar a entender que cuando Dios nos habla, pueden venir personas o ya estar escrito en la Biblia qué es lo que Él quiere de nuestras vidas. Creo que tenemos que comenzar también a reflexionar que es importante que cuando escuchamos estas advertencias de los profetas, ¿son para qué? Para nuestro bien, son para ser resguardados y protegidos, porque Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. En todos los tiempos, Dios ha usado profetas. ¿Para qué? Para advertir a las personas qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a venir, ¿no es cierto? Entonces, tomemos conciencia que cuando estudiamos la Biblia, escuchamos las historias o las recomendaciones de los profetas, es porque también Dios nos está hablando a nosotros a través de ellos. ¿Les parece si oramos para dar gracias a Dios porque Él envía profetas para ayudarnos y envió profetas, ¿no es cierto?, para dejar escrito cuál es su voluntad? Oremos, sí. Oremos, niños. Padre eterno, te damos gracias porque tú eres misericordioso. Nos das este lindo sábado. Nos enseñas que siempre estás atento y quieres comunicarte con nosotros, porque dejaste los profetas que hablaran en tu nombre y está escrito en tu palabra lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos a estudiarla y ayúdanos a entenderlo. Te pedimos esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Estudiemos. Chao. Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar, y así muchos peces podrían encontrar. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha, pez allá arriba
arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar. Y así muchos peces podían encontrar. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. ¡Guau! ¡Cuántos peces! Hay peces por todos lados. Yo nunca he visto tantos peces. Jesús es alguien increíble. Mira lo que pasa cuando confiamos en Él. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Al final del día y al final de nuestra vida, habremos recorrido uno de dos caminos, no los dos, ni un camino intermedio. Y esto es lo que nos dice Jesús en su palabra. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. No vayas a bañarte en esa laguna, sus aguas son muy peligrosas. Hay muchos remolinos. Así aconsejaba una buena madre a su hijo único, un muchacho de 19 años. Y como respuesta al insistente pedido de su madre, dijo: mamá, solo por esta vez, te prometo que no voy a ir más. Y efectivamente, esa fue la última vez, porque uno de los terribles remolinos de aquella laguna arrastró al muchacho de tal manera que ninguno de sus compañeros pudo socorrerlo. El hijo querido fue, pero no regresó como esperaba. Haber desoído el pedido reiterado de su madre le costó la vida. Pero frente a las palabras de Cristo, puede ocurrir algo parecido. Si seguimos su sabio consejo, invariablemente nos irá bien. Pero de lo contrario, el resultado será inevitable, como enseñó Jesús en su lección de los 2 cimientos. Allí él destacó que el que practica sus palabras es similar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y que permaneció en pie a pesar de la lluvia, a pesar de los torrentes y los vientos que dieron contra ella. En cambio, el que oye las palabras amantes del Maestro, pero no las practica, es tan insensato como el hombre que construyó su casa sobre la arena. Con semejante fundamento, la casa se vino abajo cuando la lluvia y los vientos dieron contra ella. El primero de estos 2 hombres actuó con cordura, supo cómo obrar y obró en consecuencia. Y su actitud es digna de ser imitada. Es importante saber lo que es bueno, pero esto no es suficiente. La virtud consiste en practicar lo bueno que conocemos. Por eso Jesús nos dice: sé sincero y obediente, acepta mis palabras de amor y llévalas a la práctica para recibir la bendición divina. Además nos recuerda: el que me ama obedecerá mi palabra. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida las cosas van a terminar bien si tienes a los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía,
porque esa es siempre una mejor manera de vivir. Ven, oh ven, ven, oh ven, ven, oh ven a Cristo. Ven, oh ven, ven al Señor. Vayamos al Señor. Me llama en el trueno con voz que retumba. La trompeta llamándome está. Vayamos al Señor. Ven, oh ven, ven, oh ven, ven, oh ven a Cristo. Ven, oh ven, ven al Señor. Vayamos al Señor. Los vientos soplan, los pecadores tiemblan. La trompeta, la trompeta, la trompeta, la trompeta llamándome está. Vayamos al Señor. Ven, oh ven, ven, oh ven, ven, oh ven a Cristo. Ven, oh ven, ven al Señor. Vayamos al Señor. Ven, oh ven, oh ven al Señor. Luego de escuchar esta hermosa melodía, los invito a que preparemos nuestras mentes y corazones para anidar el mensaje que el Señor nos trae en esta hora. Que sea una real contribución a nuestro crecimiento espiritual en Dios. Hemos visto imágenes de países azotados por bombas, destrozados por conflictos, familias desplazadas por facciones de guerra. La batalla soviética contra Chechnya por Grozny dejó la ciudad en ruinas. Miles de personas quedaron atrapadas en sótanos helados durante meses sin comida ni agua. Muchas mujeres perdieron sus maridos en la guerra. Estuvieron tratando desesperadamente de mantener a sus familias buscando nuevos hogares. Miles de personas
de etnia albanesa huyeron de sus hogares como resultado de la limpieza étnica en Kosovo. Los niños pequeños fueron enviados en camiones a otras provincias de Albania en búsqueda de esperanza y un nuevo hogar. Miles de ruandeses desplazados lucharon para sobrevivir en campos de refugiados con la esperanza de encontrar algún día un hogar. Los campos de refugiados, las masacres en Ucrania. Podríamos pasar el resto de nuestro tiempo juntos viendo imágenes en movimiento de personas exiliadas de sus hogares, miles y millones de refugiados en un mundo endurecido que lucha por sobrevivir. Esposos arrancados de sus esposas, hijos arrancados de sus padres, la vida cambiada para siempre debido a la guerra, el odio y los disturbios civiles. Es la historia de la raza humana, de principio a fin. Ahora, ¿dónde comenzó esta saga? Comenzó con Adán y Eva en el jardín del Edén. Sus mentes frías por la incredulidad, sus corazones ardiendo por la rebelión. Ellos pecaron deliberadamente contra Dios al llamarlo mentiroso y cortaron su relación con Dios. Eligieron el mal sobre la justicia, eligieron la oscuridad sobre la luz, eligieron la mentira sobre la verdad. La Biblia describe esta experiencia en Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Adán y Eva fueron desalojados de su hogar porque aceptaron el engaño de la serpiente. Transfirieron su lealtad de Dios a él. Cortaron su conexión con la única fuente de vida, con la única fuente de seguridad y felicidad. Hemos visto la naturaleza abominable del pecado, su espantosa intención de arruinar, mutilar y destruir todo lo que es noble y bueno. El sufrimiento, la tristeza y la muerte son sus características distintivas. Y Dios, por el bien de la vida de este mundo y del universo, por el bien de tuyo y el mío, no permitirá que el mal tuviera acceso al árbol de la vida. Y por lo tanto, que la vida en pecado continuara para siempre. Dios es un Padre amoroso y quiso protegernos del gobierno tiránico de la maldad. Él quería que viviríamos libres del dominio del pecado. Quería restaurar nuestra relación con Él a su estado original. Él quería que volviéramos a casa, al corazón de Dios. Y comenzó el mayor movimiento de reubicación de refugiados en la historia cósmica. La humanidad desplazada a la fuerza del Edén por el pecado y la rebelión, destinada a vagar por el desierto de este planeta endurecido, luchando por sobrevivir, buscando esperanza y una tierra mejor. La tierra se convirtió en un puesto de avanzada rebelde. No importa si una persona es rica o pobre, no importa de qué nacionalidad sean, todo el mundo es un refugiado. La Biblia dice esto acerca de Abraham, ese pilar de la fe en el Antiguo Testamento. Se encuentra también en el Nuevo, registrado como uno de los padres o héroes de la fe. Hebreos 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no solo esperó esa ciudad, sino que anhelaba vivir en esa ciudad que Dios mismo diseñó y construyó. La búsqueda del hogar es una saga irregular que ha abarcado generaciones. El alma humana fue diseñada para vivir en un mundo perfecto, en una relación perfecta con Dios. Este mundo, amados, no es nuestro hogar permanente. La plaga del pecado ha dañado a todos los continentes, esparcido enfermedades a través de todas las naciones y ha desatado el sufrimiento sobre todos los pueblos. A veces es difícil para los que vivimos en países más estables y económicamente solventes ser plenamente conscientes de lo cuán difícil es la vida en el resto del mundo. Ahora piensa en estos hechos asombrosos. Solo el 5% de la población mundial vive en esta clase de países.
Así que la vida del 95% restante de personas en todo el mundo vive de una forma precaria. Casi 3.000 millones de personas no tienen electricidad. 2,4 mil millones, o sea, 2,4 billones de personas no tienen acceso a agua potable segura. Más de 1.000 millones de personas están desnutridas. 2,3 mil millones de personas viven con menos de $1 al día. Y millones son contagiados con enfermedades como el SIDA, ébola, COVID, todos los días. Más personas murieron de SIDA entre los años 2000 y 2010 que el total de muertos durante las guerras del siglo XX, de todas las guerras del siglo XX. Y esas figuras quedan cortas si comparamos lo que acaba de ocurrir con el COVID, que fue una epidemia global y llegó a quedarse con todas sus variantes. Llegó para quedarse. La principal causa de la muerte de los niños es la diarrea. 15 millones de niños mueren cada año. El total de 2 holocaustos, ¿te imaginas? 42.000 niños mueren cada día. Un niño muere cada 2 segundos, cada vez que respiramos. Este mundo no es nuestro hogar. Y en el fondo, nuestros corazones lo saben. Estamos nostálgicos por una tierra mejor. Dios nunca tuvo la intención de que viviéramos en un mundo dominado por el pecado. Él nunca tuvo la intención de que viviéramos en un lugar donde el mal daña a las familias. Él nunca tuvo la intención de que viviéramos en un lugar donde el mal destruya a los niños. Estamos inquietos, estamos frustrados, estamos confundidos. Hace muchos años en Inglaterra, un elefante de circo llamado Bozo se convirtió en el favorito del público. Los niños clamaban alrededor de su jaula tirándole maní o cacahuates, hasta que un día hubo un cambio marcado en el comportamiento del animal. Cuando los niños se acercaron a su jaula, cargó contra ellos como si quisiera pisotearlos. Incluso trató de matar a varios de los guardianes en diferentes momentos. Lamentablemente, se tomó la decisión de destruir al elefante. El codicioso dueño del circo, un hombre tosco y de ética sospechosa, decidió abrir al público la ejecución del animal. Vendió boletos para recuperar los costos de perder una propiedad tan valiosa. Y llegó el día espantoso y la gigantesca carpa del circo se llenó de curiosos. Bozo estaba en una jaula en el ring central. Un pelotón de fusilamiento estaba listo con rifles de alto poder. El gerente estaba cerca de la jaula y estaba a punto de dar la señal cuando un hombre bajo con un sombrero algo marrón emergió de la multitud. «No hay necesidad de esto», le dijo al hombre, al gerente. El gerente se puso a la defensiva. Es un elefante malo y debe morir antes de matar a alguien. «Estás equivocado», dijo el hombre. «Dame 2 minutos a solas en la jaula con él», continuó, «y te probaré lo equivocado que estás». El gerente lo miró asombrado. «¿Te van a matar?», dijo. «No lo creo», dijo el hombre. Y luego preguntó, «¿Tengo su permiso?». El gerente no estaba dispuesto a dejar pasar este espectáculo dramático. Incluso si el extraño muriera, la publicidad por sí sola le daría una buena ganancia. «Está bien», dijo, «pero primero debes firmar un comunicado absolviendo al circo de toda responsabilidad». Así que el hombre firmó el papel y entró en la jaula, con la puerta cerrada con llave. El elefante miró al extraño, echó hacia atrás su trompa y dejó escapar un rugido aterrador. Luego bajó la cabeza y se preparó para cargar, para atacar. El hombre se quedó quieto, sonrió y comenzó a hablarle al inquieto animal. La audiencia estaba callada, muda. Estaba tan callada que los que estaban más cerca de la jaula lo escucharon hablar, pero nunca pudieron entender sus palabras. El hombre siguió hablando. Lentamente el elefante levantó la cabeza. La multitud escuchó un grito lastimero del elefante mientras movía su enorme cabeza suavemente de un lado a otro. Sonriendo, el hombre caminó confiado hacia el animal y comenzó a acariciar su larga trompa. Toda agresión había desaparecido del elefante. Se hizo amigo y enrolló su trompa alrededor de la cintura del hombre. Caminaron alrededor del ring juntos, hombre y bestia.
Y el público atónito victorió y aplaudió. Finalmente el hombre se despidió del animal y salió de la jaula. Él estará bien ahora, le dijo el gerente. Ya verá, es un elefante indio, ¿sabe? Y ninguno de ustedes habla su idioma. Es el indostani. Le aconsejo que busque a alguien por aquí que hable indostani. Solo añoraba su hogar. El hombrecillo se puso el sombrero y el abrigo y se fue. Y el gerente, sin palabras, miró la hoja de papel en su mano. El nombre que firmó. El hombre fue Rudyard Kipling. Nuestras vidas están llenas de descontento porque estamos nostálgicos. El idioma que habla este mundo es diferente al idioma de nuestros corazones, porque el idioma de este mundo es el pecado. Su lenguaje es la muerte. Su lenguaje es la destrucción. Es el lenguaje del mal. Jesús vino a este puesto rebelde hace 2000 años para hablarnos en nuestro idioma, para que podamos experimentar a través de su vida y muerte la esperanza de volver a casa. Y Jesús nos dice en San Juan 10, 27, 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oh, este Jesús habla nuestro idioma. Es el idioma del hogar, y sus palabras están llenas de consuelo y esperanza. Jesús vino a mostrarnos el camino de regreso al hogar. Encontramos dos promesas en su palabra que traen descanso a nuestros corazones atribulados. La primera está en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es que, amigos, la satisfacción solo viene de tener una relación con Cristo. Es la solución para un mundo lleno de descontento, para corazones llenos de frustración y furia. Hay muchas actividades nobles en la vida y algunas no tan nobles. Independientemente de lo que hagamos o de cómo vivamos, la única paz duradera para un corazón nostálgico es la relación con Jesús, la comunicación diaria con el hogar. ¿Está tu corazón lleno de una sensación de paz? ¿O está lleno de inquietud y descontento? ¿Estás nostálgico? Entonces entrégale a Jesús tu corazón hoy, porque fuiste creado para tener una relación con Él. Tu corazón conoce su voz porque Él habla tu idioma. Jesús prometió satisfacer el anhelo de nuestra alma, nuestra búsqueda innata de encontrar un hogar. Pero Él no se detiene allí. Durante generaciones, las personas de fe se han dado cuenta de que hay más en la promesa de Cristo. Hebreos 11, 13 en adelante. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelan o anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Jesús no solo promete traer casa a tu corazón, traer a casa tu corazón. Él promete traer tu corazón hacia tu casa, hacia tu verdadero hogar. Tengo buenas noticias para ti, amigo y amiga. Pronto el sufrimiento, el pecado y la muerte llegarán a su fin. El puño de hierro del gobierno del mal será aplastado y desterrado de la existencia para siempre por Jesucristo. Jesús prometió llevarnos a casa. El Salvador dice, y Él siempre dice la verdad, en San Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, nuestros corazones añoran esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, nuestro amoroso Padre Celestial. Nuestra búsqueda de un hogar no terminará hasta que habitemos en esa ciudad.
Esta esperanza no se basa en una quimera fabricada por las ilusiones de hombres y mujeres de mente débil, sujetados firmemente por las garras de la fantasía caprichosa. No. La esperanza de una patria nueva se funda en las palabras de Cristo, nuestro amigo que habla nuestro idioma. Él voluntariamente se permitió morir en la cruz, experimentando todo el peso de la furia del mal, experimentando la última paga del pecado, que es la muerte, pero resucitó porque no tenía pecado. Jesús, quien es Dios, sufrió la inevitable conclusión del infierno para que tú y yo no tengamos que hacerlo. Rompió el gobierno dictatorial del pecado y unió el cielo y la tierra con su cruz. Jesús vino del cielo a la tierra para salvarnos. Él plantó su cruz en el suelo manchado de sangre de este puesto de avanzada rebelde. Y para todos los que alguna vez desearon hacer el viaje a casa, pero sabían que no podían hacerlo porque eran débiles, Cristo se ofrece a tomarlos de la mano y llevarlos a casa. Él trae a casa a nuestros corazones y trae nuestros corazones a casa. Es su regalo para cada uno de nosotros. El autor ruso Dostoyevsky tenía 25 años cuando conquistó los corazones del pueblo ruso con su libro Pobres. Fue arrestado en San Petersburgo por criticar abiertamente al régimen zarista y fue condenado a muerte. Era una gélida mañana de diciembre cuando le vendaron los ojos y lo colocaron frente al pelotón de fusilamiento. Estaba vestido con una túnica blanca de ejecución y esperó el disparo fatal. En cambio, escuchó a alguien corriendo y la proclamación de que el zar había conmutado la sentencia por 10 años de trabajos forzados. Fue enviado a Siberia en la víspera de Navidad de 1849. Describe su experiencia con estas palabras. Él dice así: como un hombre enterrado vivo, clavado en un ataúd. A su llegada, 2 mujeres le dieron un Nuevo Testamento. Leyó las palabras una y otra vez para memorizarlas. Su pasaje favorito era la parábola del hijo pródigo, porque le recordaba su situación, porque le daba esperanza. Dice él, uno ve la verdad más claramente cuando es infeliz. Y sin embargo, Dios me da momentos de perfecta paz. En esos momentos amo y creo que soy amado. Creo que no hay nada más hermoso, más profundo, más compasivo, más perfecto que el Salvador. Dostoyevsky agradeció a Dios por enviarlo a Siberia, porque fue allí un rebelde nostálgico que encontró su hogar. Regresó del exilio y años después, cuando yacía en la cama agonizante, tomó la mano de sus hijos y le pidió a su esposa que leyera la parábola del hijo pródigo. Él escuchó con los ojos cerrados y cuando ella hubo terminado dijo, hijos míos, nunca olviden lo que acaban de escuchar. Tengan fe absoluta en Dios y nunca desprecien su perdón. Los amo mucho, pero mi amor no es nada comparado con el amor de Dios. Aunque seáis tan infelices como para cometer algún crimen espantoso, nunca desconfíen de Dios. Sois sus hijos. Humillaos ante Él, como ante vuestro Padre. Implorad su perdón, y Él se regocijará con vuestro arrepentimiento, como el Padre se alegró del hijo pródigo. Bueno, Dostoyevsky murió esa noche, con el corazón lleno de la esperanza de algún día volver a casa, a su verdadero hogar. Amigo y amiga, mi corazón añora esa tierra mejor. ¿Y el tuyo? Como pastor a menudo me llaman para un funeral. Y cuando voy a tener ese funeral y veo a una persona joven de 17 años que atravesó el parabrisas de un auto y murió, mi corazón anhela la mejor tierra. Cada vez que oficio el funeral de un esposo y una esposa cuyo bebé de 6 meses se asfixió en una cuna, añoro esa tierra mejor. Cada vez que oficio el funeral de un hombre mayor que acaba de jubilarse y murió de un ataque al corazón y consuelo a su afligida esposa, sí añoro esa tierra mejor. Cada vez que leo sobre refugiados que huyen de su patria
sobre bombas que estallan en los mercados y matan a personas inocentes. Cada vez que leo sobre el hambre de los niños, cada vez que leo sobre el sufrimiento y la tristeza de este mundo, anhelo eso mejor, esa tierra mejor. Yo quiero estar en esa tierra mejor. ¿Y qué en cuanto a ti? Jesús lo ha hecho posible, porque Él es el único que trae esperanza a nuestros corazones y promete traer nuestros corazones a casa. No hay esperanza para este mundo excepto el propósito y significado que Cristo puede traer. No hay esperanza excepto la venida del Señor Jesucristo, quien volverá para llevarnos a nuestro verdadero hogar. ¿Te gustaría entregarle tu vida a Él ahora mismo y decirle que quieres que Él haga un hogar en tu corazón para que puedas vivir con Él en su hogar, en la eternidad, para siempre? Oremos. Querido Padre, muchas gracias por prometernos un hogar. Gracias por prometer que vendrás a nuestros corazones ahora mismo para hacer de Él tu residencia y hacer de nuestros corazones tu hogar. Y muchas gracias por prometer venir y llevarnos a nuestro hogar eterno en el cielo donde viviremos para siempre. Te agradecemos porque lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. No se vaya de nuestra sintonía, que ya viene el culto en vivo, en directo, desde nuestro templo acá, ubicado en Santiago de Chile. Y nosotros nos encontraremos nuevamente el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de adoración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.